¿Qué me diría usted si esta noche hablamos de guarderías? Estos sitios donde nuestros pequeños son cuidados una parte del día mientras trabajamos, completamos quehaceres y que en las óptimas condiciones esto puede resultar en una muy buena experiencia. Ayuda a los pequeños a desarrollar un montón de habilidades en muchos ámbitos. Pero, ¿y si hoy le cuento algunas experiencias aterradoras ocurridas en estas instituciones? Gracias a la confianza que le tienen a su servidor detrás de este micrófono, es como a día de hoy es posible esta segunda entrega en esta temática, para contarnos lo que a continuación vamos a escuchar. Y aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos a Quintana Roo, México, desde donde Paula L. nos cuenta esto. Tiene muy poco que escuché un relato en este canal que, en serio, me aterró tanto el recordar más que nada lo que nos pasó a una compañera y a mí, quizás unos 18 años atrás, y que tenía un detalle en especial ese relato que escuché, que no me resistí a contarles esto. En aquel entonces yo tenía ya unos 7 meses trabajando en una guardería, esas de gobierno en las que nos facilitan muchas cosas para los pequeños, normalmente orientado hacia familias de bajos recursos, para que puedan imaginar a cuáles me refiero. Tenía poco que me había recibido como educadora y al estar esperando por una plaza que me aseguraban en un trabajo, encontré uno por mientras, en una estancia infantil aquí en Quintana Roo. La paga era regular, lo suficiente como para poder aguantar en lo que me asignaban mi puesto, pero ahí estuve unos 9 meses, trabajando como cuidadora en esa estancia, la cual era pequeña. Teníamos cupo para máximo unos 20 niños, en una zona de hecho no tan poblada, por ello es el límite y no siempre se llenaba. Ahí conocí a mi compañera, Laura, con quien trabajé mano a mano durante ese tiempo. Teníamos una supervisora, pero ella no siempre estaba ahí, por lo que básicamente éramos nosotras dos para todos los quehaceres del lugar. Aunque a veces venían pequeños que antes no conocíamos, a la inmensa mayoría ya sabíamos quiénes eran. Y pasa que una tarde, estando solas, a lo mucho ese día teníamos unos 10, 12 niños en la estancia, y mi compañera y yo justo les habíamos servido de comer. Habían terminado y veían la televisión para tomar una siesta en un rato. Yo no sé por qué cosa fui a la bodega. De seguro fue para traer material de limpieza y, al salir con botes de jabón para trapear y eso, veo que a uno de los salones que teníamos cerrado porque en esos días le estaban dando mantenimiento de cableado y eso. Entonces los niños no podían entrar ahí, pero veo que entra un niño. Se acerca a la puerta, gira la perilla y se mete. Yo dejo las cosas en el suelo y voy hablándole, diciéndole: «Juanito, vente para acá, no podemos entrar ahí». No se llamaba así, pero digámosle Juanito. Él tenía con nosotros ya unos 4 meses. Llego a la puerta y, al entrar, lo veo de pie, en medio del salón viéndome. Él me hace con las 2 manos señas para que volteara al techo, sonriéndome. Yo no lo hice. Al verlo corrí, en silencio pero asustada, llegando con mi compañera pidiéndole que me acompañara a ver algo. Pero ella estaba como asustada también. Y antes de que siguiera hablando, me pregunta que si también lo vi. Le dije que sí. No dijimos qué era de lo que hablábamos cada quien en ese momento, pero yo sabía que era lo mismo. Caminamos juntas,
Yo la tomaba del brazo porque de verdad me daba tanto miedo haber visto a ese niño. Llegamos al salón, lo vimos vacío completamente. Y luego caminamos a la estancia donde estaban todos y lo vimos, ahí dormido con los demás. Las dos nos fuimos a la dirección asustadas. Ella estaba llorando. Yo no, pero estaba muy nerviosa por lo que habíamos visto. Y aquí fue cuando nos dijimos las dos que habíamos visto a Juanito. Ella lo vio caminando por el pasillo, llegando a ese salón y luego yo. Pero ¿saben por qué teníamos tanto miedo? Juanito, al niño que conocíamos desde hace meses atrás, que estaba durmiendo cuando las dos lo fuimos a buscar en la estancia. Él no tenía uno de sus brazos. Solo sabíamos que había sido de nacimiento, alguna complicación. Y a quien habíamos visto, vestido completamente igual a como él iba ese día. Él sí tenía ambos. No era él. Pero tampoco quisimos saber qué era lo que se estaba haciendo pasar por Juanito. Ese día la pasamos muy mal, del miedo. No quisimos salir ni de la dirección aunque tuvimos que hacerlo, vigilar a los pequeños y no le atribuimos lo que pasó a Juanito, sino que quizás había algo ahí, en esa guardería. Y tampoco quise voltear a ver, que se supone que me estaba señalando eso, que se hizo pasar por ese niño, pero no lo hizo bien. Recuerda ese relato en el que, gracias a estas experiencias, pudimos contemplar la posibilidad de que quizás algunos seres que toman la forma de nosotros no siempre lo hacen de la forma correcta, se evidencian así. ¿Qué piensa respecto a esto? Cuéntenos, en lo que ahora nos vamos hacia Estados Unidos. Greta Liébano, esta noche nos cuenta esto. El día de hoy quiero contarles algo que marcó un antes y un después. Me atrevo a decir que no solo a mí. Si hablo de mí es en cuanto al miedo a lo paranormal, a creer en eso. Y por otro lado, en la familia de quienes les pasó esto. Estuve trabajando en una estancia, aquí a las orillas de Santa Fe, Nuevo México, donde vivo aún. Esto en el año 96. Por aquellos años el lugar donde trabajé era una guardería, algo grande, de un solo piso pero larga hacia el fondo, por el tamaño del terreno más que nada. Era una guardería dentro de lo esperable, de la energía de los niños, el que los traían, los recogían, todo era tranquilo aún así. Nunca tuvimos un problema serio con alguno de ellos. Y un día que estábamos trabajando, éramos 3 maestras y la directora. De repente, escuchamos a 2 niños gritando. Corremos 2 maestras y la otra se quedó con otro grupo de los niños. Y al llegar a donde los habíamos escuchado, al baño, estaban en el suelo, llorando, rojos de la cara. Algo les dolía porque se estaban intentando sobar la espalda. No sabíamos si les picaba algo, se habían caído y raspado con alguna esquina, no sabíamos qué. Y mientras los poníamos de pie, les preguntábamos qué pasaba, que nos dijeran. Pero ellos no podían dejar de llorar ni de intentar tocarse la espalda. No nos quedó de otra más que revisarlos ahí. Era una niña y un niño de 2 y 3 años. Los volteamos, les levantamos la playera y en la espalda de la niña tenía una marca muy roja, pero no sabíamos de qué. Y el niño no tenía nada, pero seguía llorando, sobándose la espalda, las manos. Y a lo poco que hablaban en ese momento, decían que les dolía mucho, que estaba muy caliente. Nos los llevamos a un pequeño salón que era como una enfermería.
Ya habíamos llamado a los padres de cada quien y mientras los atendíamos. Ellos ya estaban dejando de llorar, pero no dejaban de quejarse de ese dolor. A la pequeña se le veía igual, y no nos atrevimos a tocar esa marca roja que le abarcaba casi la mitad de la espalda. Ella se sentía muy caliente. Llegó la mamá de cada uno. Las pasamos, les explicamos lo poco que nos habían dicho ellos y ahí estábamos, los adultos, intentando que ellos nos contaran qué les había pasado. Ayudó mucho a que sus madres estuvieran ahí. Ellas siempre fueron personas muy tranquilas, buenas con nosotras, pero si yo viera a mis hijos así, por supuesto que también estaría como ellas. Porque aparte de la preocupación que sentían, estaban molestas, y con justa razón. Pero nosotras no entendíamos todavía qué había pasado. Hasta que el niño fue quien habló. Él nos dijo, llorando todavía, pero les digo, ayudó a que ellas estuvieran ahí, que un señor se los había llevado al baño. No tenía sentido que dijera eso. No pudo haber entrado nadie más que nosotras. Teníamos las puertas siempre bien cerradas, nunca habíamos tenido un problema así y encima, que un adulto anduviera por ahí tendríamos que haberlo visto sí o sí. Las madres, imagínense, se alteraron diciendo que llamarían a la policía, que nosotras también seríamos las responsables por dejar entrar a quién sabe quién y nosotras no nos negamos. De hecho, les dijimos que le llamaran justo en ese momento, que nadie más entraría o saldría de ahí porque esa marca, la de la espalda de la pequeña, todos vimos cómo tomó una forma de una mano adulta. Cerramos todas las puertas ese día, ventanas también, que no eran tantas, en serio. No podía escabullirse alguien por ahí sin que nos diéramos cuenta. Hicimos todo lo que pudimos para que los demás no se dieran cuenta y se asustaran. Nosotras nos quedamos con las mamás y los pequeños, los dos en otro salón. Y en lo que llegaba la policía, el niño tenía ya una marca también, una que no le habíamos visto, pero en el antebrazo, igual de una mano. Eran dedos grandes también. La policía llegó. Los pasamos de la forma más discreta posible a que registraran los salones a lo largo y ancho, por todas partes, pero no encontraron absolutamente nada. Claro que a nosotras también nos interrogaron. Éramos las únicas adultas ahí, pero el tamaño de esas marcas para nada coincidía con nosotras. De nueva cuenta les preguntaron a los pequeños que qué les había pasado. Y ellos, ya mucho más tranquilos, los dos por separado, dijeron exactamente lo mismo. Y les voy a decir las palabras que escuchamos de ellos esa tarde. Les aseguro que las madres, los policías y nosotras escuchamos lo mismo. Que un señor quemándose, envuelto en fuego, les habló. Los separó del resto del grupo y se los llevó al baño. Al niño lo agarró del brazo y a la pequeña la estaba empujando llevándosela, tomándola de la espalda. Y que al llegar ahí fue cuando sintieron que los estaba quemando. Por eso empezaron a gritar del dolor, porque ese señor, donde tenían esas marcas y los estaba agarrando, los estaba quemando. No podíamos decir que no era cierto. Los policías, de hecho, nos decían que sí, que esas marcas eran por exposición a algo caliente, pero que según donde habían dicho los niños que ese señor se había metido, al último baño, no había nadie. Por esas ventanas tampoco cabía nadie, ni un niño de hecho, pero los dos aseguraban que a ese baño
El señor se había ido corriendo cuando comenzaron a gritar. Por más que la guardería estuvo bajo investigación, nunca pudieron encontrar nada, ni un rastro de algo quemado. Mínimo eso, no. Y no soltaban el tema porque esas marcas pasaban días y no se les quitaban. Se les iba a quedar por mucho tiempo porque, según nos decía la policía, eran quemaduras severas. Sin embargo, era raro que a los niños no les había causado tanto daño como esperarían al verlas, más que las manos marcadas. Eso sí se les quedó. Esa estancia no resistió la investigación de la policía. Los padres dejaron de llevar a sus pequeños y, sin niños ahí, no pudo sostenerse. Se abandonó. Se cambió para otra parte, no sabemos. Solo nos dieron nuestra liquidación y la construcción se demolió. Construyeron locales, tiendas, cosas así y no supimos nada más de eso. Nunca tuve algo certero sobre lo que había pasado ese día. ¿Qué lastimó a esos niños? ¿Qué vieron? ¿Qué fue eso que decían? Se estaba quemando. Hay seres cuyas manifestaciones, la forma que toman o que les es condenada a tener. Si buscamos el porqué de esto, podemos dar a muchas posibilidades. Que pudo ser algún ser del bajo astral, un demonio, alguien que en vida dejó este mundo de la forma en que lo vieron. Imagine todo lo que pueda, pero lo importante aquí es usted, ¿qué cree que haya sido eso? Esperemos que los pequeños a día de hoy se encuentren con bien, que no carguen ya con esa marca que, ojalá que no, pueda tener un significado muy negativo, obscuro. Vámonos ahora hacia Jalapa, Veracruz, México. Ingrid Peña nos cuenta esto. Buenas noches, audiencia del Mausoleo. Verán, lo que les quiero contar hoy es una experiencia que no termino de explicarme. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué estuvo con nosotros en esa guardería? Acepté un trabajo que sinceramente yo contemplaba sería temporal. Tenía otros planes para mí, pero la vida me llevó a trabajar en una estancia infantil, a unos 15 minutos del centro de la ciudad, y a quedarme aquí por más de 8 años, de los cuales nos han pasado pequeñas cosas inexplicables, pero nada como lo que nos ocurrió hace ya 5 años. En esta guardería teníamos muy bien ubicados a los pequeños. Era fácil conocerlos a todos porque eran constantes, en los periodos que asistían, claro. Pero hubo una ocasión en la que llegué a mi turno. Había tenido una vuelta a la clínica, así que llegué un par de horas después, por supuesto con permiso. Cuando llegué ya estaban los pequeños ahí, en las primeras actividades del día, sentados en las mesitas de una sala donde trabajaban. Paso, los veo a todos, los saludo. Buenos días, niños, ¿cómo están? Y todos me contestan como siempre. Pero había una a quien no había visto antes. No había problema con eso. La habrían traído recién hoy. Era nueva, supuse. Y ella no me respondió. Seguía agachada, viendo la mesa. Noté, eso sí, que no tenía cuaderno. No estaba trabajando en algo como los demás. Y no la pude ver bien porque tenía la mirada hacia abajo, pero aún así reconocía a cada niño. Y a ella no la había visto. Bueno, me fui y ya regresaría con ellos a ver qué le faltaba a la niña. Llegué a la sala de maestras a dejar mis cosas y ahí coincidí con mi compañera, otra maestra. La única que estaría conmigo ese día, ya que la directora no iba los martes. Buenos días, Patty, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, excelente, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Oye, ¿la niña nueva la trajeron hoy? ¿Cuál niña nueva, Ingrid?
Porque no ha llegado nadie nuevo. Claro que sí, en la sala hay una niña nueva. No tiene materiales, no la había visto. Mira, ven, vamos con ella, a lo mejor te acuerdas cuando la veas. Íbamos saliendo de la sala de maestras cuando nos topamos al señor Chui. Él era un amor de persona. Se encargaba del mantenimiento e iba de vez en cuando. Un hombre que se llevaba de lo mejor con los niños. Siempre lo quisieron mucho. Nos saluda y luego nos pregunta apenado. Me da pena, señoritas, preguntarles esto, pero ¿quién es la niña de la estancia? Les digo de la nueva, no la conocía. Discúlpenme si soy grosero, de verdad, es solo que sí me metió un susto. ¿Por qué, don Chuy? ¿Qué pasó? La nueva, me estaba diciendo Ingrid de ella. ¿No vio quién la trajo? La verdad es que no, yo ni había saludado bien a los niños hasta ahora. Y, ay caray, pues, cuando la vi de cerca, sí me espantó. Y yo ahí le pregunté que por qué tenía o qué le hizo para asustarlo. Hacen que me sienta mal, hombre, por haberme asustado con ella, maestras. A lo mejor fue cosa mía, pero los ojos de esa niña sí me sacaron un susto. Cuando lo escuchamos, ambas nos volteamos a ver. Caminamos hacia la sala donde estaban y, al llegar, esa niña ya nos estaba viendo, sentada. Y a día de hoy es la sensación más horrible que he sentido al ver a una persona o a no sé qué era. Esa niña, se los digo con toda la sinceridad del mundo, es lo más raro que he visto en mi vida. Era una niña de tez muy blanca, cabello rubio, aparentemente muy delgado. También ella era muy delgada. Y los ojos eran irreales, muy grandes. Y aunque suene absurdo lo que les voy a decir, eran enormes para ser de una niña, de un humano. La forma en que ya nos estaba viendo desde que entramos a la sala fue también horrible. Era una mirada que incomodaba tanto, en conjunto con esa cara completamente sin expresión, más que esos ojos. Mi compañera me jaló de nuevo hacia el pasillo, y al verle la cara sabía que también había sentido lo mismo. Pero era claro que la niña había visto nuestra reacción y no queríamos que fuera quien fuera se sintiera mal de que la vimos e hicimos eso. Sin embargo, era real, el miedo que ambas sentíamos. En eso don Chuy se acerca con nosotras y se dio cuenta por nuestras reacciones que todavía no la habíamos visto hasta ese momento. Y nos pregunta que si quería que llamara a la directora para preguntarle quién era. Ya como que sintió confianza al vernos así, que también era claro que estaba asustado. Le dijimos que sí, que le llamara mientras íbamos con ella para no sé qué íbamos a hacer para disimular el miedo o la incomodidad, pero teníamos que preguntarle quién era, quién la había llevado aún así. Él se va a la dirección, nosotras volvemos a entrar a la sala y esa niña ya no está. La única salida de esa habitación era por la puerta en la que estuvimos paradas con don Chuy todo ese tiempo, que apenas fue, a lo mucho, 1 minuto o 2, y claro que no la vimos salir. La buscamos, les preguntamos a los niños, ya que cuando llegamos todos siempre nos contábamos. Les pedíamos que se contaran para que todos supieran durante el día cuántos habíamos ido, cuántos éramos y que no se nos separara nadie. Y todos los niños nos dijeron que eran 14. Los contamos y sí,
Eran 14. Por más que les preguntamos si estaban seguros, todos decían que sí. Nadie había contado a esa niña. No la habían visto, más que nosotros. Don Chuy nos habla cuando regresó y nos comentó que la directora le dijo que no había llegado nadie nuevo, que si nosotras no habíamos ingresado a ni un solo niño más, nadie lo había hecho. Don Chuy también confirmó con nosotras que esa niña no estaba por ningún lado. Y creo yo que fue mejor así, aunque todos los días a partir de eso que nunca pudimos explicarnos, teníamos miedo de volver a verla por ahí, en cualquier parte de la guardería, en volver a ver esos ojos enormes. Hay seres también que no es que tomen la forma de un niño, sino que quizás, puede ser, su apariencia es como la de uno. ¿Pero a qué vienen? Porque solo los adultos pudieron verla. Aún con esa forma, si es que la tomó, no pudo ocultar ese rasgo que asustó a las maestras y al señor Chuy. ¿Qué era? ¿A qué venía? ¿Y a dónde fue? Cuéntenos lo que usted crea. A lo mejor así entendemos un poco más qué pasó ahí. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.